Ahora ya estamos grabando, así que ya podemos empezar a nuestra clase. Voy a mostrar la pantalla, ¿no? Toda la pantalla, compartir. Lo primero que quiero comentarles es que se rindió bastante bien. Eh, Acá les voy a mostrar justamente ahora. Como ustedes pueden ver, el promedio general fue 63.74, lo que es eh, bien en el sentido que ha aprobado, pero lo ideal es que este 63 llegue a 70. Ahora, yo sé que había bastantes ítems, que este examen fue bastante peculiar, y había bastantes ítems de los que vamos a hablar. Así que este 63 es bastante buena calificación. Yo creo que este 63, en un momento, viene alguien. Ahí viene Paula. Bueno, entonces creo que el 63 vale mucho más de lo que, teniendo en cuenta algunos ítems que no estaban bien especificados. Entonces, en línea general se rindió bien, pero se puede mejorar. Ese es el diagnóstico. 73% es un muy buen porcentaje. Bueno, ahora veamos. La primera pregunta que vamos a ver. Este es fácil. El problema fundamental que planteaban los filósofos presocráticos fue: Dios, no. El hombre, no. Esos fueron los sofistas. Dios fueron los medievales. La ética fueron Platón y Aristóteles. Entonces el problema es el argeo principio. Esta pregunta creo que no tiene eh, más explicación. Está ya clara. Creo que la mayoría acertó. Entonces pasemos. Esperen que alguien viene. Admitir. Entonces la primera era el argeo principio. Pasemos al segundo ítem. El filósofo presocrático que afirmó que las cosas se engendran por segregación de contrarios es Tales, Anaxímenes, Anaximandro o Anaxagoras. Es precisamente Anaximandro. Anaximandro decía que todo viene del apeirón. Apeirón significa lo indeterminado. Y que las cosas se segregan, se separan por injusticia y se juntan por justicia. Y se separan precisamente en contrarios. O sea, la realidad surge por segregación de contrarios. Lo cálido de lo seco, el día de la noche, lo caliente de lo frío. Entonces, esa segregación de contrarios es producto de la separación del apeirón. Pero, eventualmente, todos vamos a volver otra vez al apeirón, porque la justicia junta otra vez todo lo que se separa por injusticia. Entonces, todos vamos a volver al apeirón. Acuérdense que para griego, injusticia es igual a desorden y justicia es igual a orden. Buen día, profe. Ah, buen día. Acá hay por mensaje. Buen día, Patricia. Eh, Profe, eso lo había dicho la vez anterior, si no me equivoco. Donde dice que el hombre viene de la nada y de la nada se viene de la nada se viene. pero ahora ratito no me voy a poner parlante porque no te escucho. Ya
que hablan de Anaximandro, Anaximandro parece que fue el único que tuvo como así algo indeterminado, porque tales y eso eran algo determinado por la naturaleza, el agua y eso. Ahí está. Ahora Noemí, ¿puedes repetirme tu pregunta? Sí, en lo del apellido, Sartre no había dicho algo parecido. Tipo dijo, el hombre viene de la nada y a la Sí, nada se vuelve, algo así era, ¿verdad? sí. No, pero acuérdate que los griegos no creían en la nada. Eh, Sartre es similar, pero no es porque Sartre habla de... Y el griego no creía en la nada. Para el griego siempre algo tiene que existir. La nada no puede existir. Porque si la nada existiese, sería algo. Entonces el griego no creía en la nada, es un concepto judío-cristiano, o sea, viene de la religión judío-cristiana. Eh, no existe el concepto de nada en el mundo griego. Eh, para Anaximandro era todo un caos de sensaciones y ese caos se separaba por... Pero un caos de sensaciones, eso ya es. Era una mezcolanza, como un menjunje de todos los elementos y esos elementos se iban separando por injusticia y algún día van a volver a juntarse. Entiendo, profe, gracias. Parece que alguien más viene. No. Anda encima, es lo único que termina. Sí, así mismo Patricia. Bueno, estamos en la tercera. El filósofo que afirma que el modo concreto de formación de las cosas es por medio de la rarefacción y la condensación se refiere a Tales, Anaxágoras, Pitágoras. Este es Anaxímenes. Acuérdense que Anaxímenes no solamente explicó cómo se forman las cosas, sino que también explicó que tienen un proceso. Esa es la condensación y rarefacción. De hecho, este es un proceso que nosotros podemos observar en nuestra vida diaria. O sea, cuando hace frío, vos ves que el vidrio se empaña por la diferencia de temperatura entre afuera y adentro. Cuando te estás bañando, ves que la ventana de tu baño también se empaña. Eso es la condensación. Entonces, Anaximandro ya eso decía, el aire se condensa y se convierte en agua. El agua se condensa más, se convierte en hielo. El polvo que hay en el aire se condensa y se convierte en tierra. Y cuando el aire se rarifica, o sea, se hace raro, se forman los distintos gases, se forma el fuego, se forma el calor, todo. Entonces, los elementos se forman por la condensación y la rarefacción del aire. Y eso es el aporte de Anaxímenes, que no solamente explicaba el elemento constitutivo, sino que explicaba cómo a partir de ese elemento se fueron formando las otras cosas. A ver, calendario. Admitir. Seguimos con nuestra revisión. Acá ya veo que hay un ítem confuso porque veo que acá vamos a ver. Espera un momento. Uno, dos, tres, sí, este es. El pensamiento filosófico de los presocráticos introdujo un cambio sustancial en la forma de pensar. Este cambio fue del pensamiento lógico al metafísico. Eso se dio recién, o sea, está mal el orden porque primero vino la metafísica con Parménides, después vino la lógica con Aristóteles. Del pensamiento lógico al filosófico, de nuevo, primero vino la filosofía, después vino la lógica.
Del pensamiento racional ontológico tampoco. La respuesta del pensamiento mítico al filosófico. Ese es el cambio sustancial que introdujeron los... la filosofía. La filosofía justamente es eso, el paso del mito al logos. Acá le pusieron nomás del mítico al filosófico, ¿verdad? Pero es justamente pensar, en vez de explicar las cosas con Dios, explicamos las cosas. Necesitamos... intentamos explicar con argumentos racionales. Por eso tal es el primer filósofo, porque él, en vez de decir los dioses crearon el mundo, él dijo el mundo surge del agua. En vez de decir los dioses formaron el mundo, porque para el griego no había creación como tal. Entonces ellos dijeron el mundo viene de el agua, dijo tal, y ahí pasó el paso del mito al logos. Por supuesto hubo otros pensadores fuera de la filosofía que tocaban este tema. Por ejemplo, Heródoto, que explicó la historia no con la intervención de los dioses, sino con causas humanas. A diferencia de Homero, que explicaba la historia con la intervención de los dioses. En Homero, por ejemplo, los dioses se metían en la guerra, los dioses... Y también está Hipócrates, el padre de la medicina, que sostenía que las enfermedades eran causadas por desequilibrio en nuestro cuerpo y no por los dioses. Bueno, entonces ese es el paso del mito al logos. 1, 2, 3, 4, creo que acá. Ahora 5. Los cuestionamientos planteados como ¿de qué están hechas las cosas? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cuál es su origen? ¿Pertenecen al periodo denominado antropológico? No, antropológico se pregunta qué es el hombre, la forma de gobierno, etc. Creacionismo no tiene nada que ver. Creacionismo es sostener que el mundo es creado a partir de la nada. Como lógico naturalista es la respuesta correcta, porque justamente en este periodo se preguntan de qué están hechas las cosas, cómo se desarrolla y cuál es el origen de todo, que a eso se le llamaba el argen. Entonces la respuesta correcta es como lógico naturalista. Uno, dos, tres, cuatro, sí. El hombre es la medida de todas las cosas. Esta postura pertenece a la filosofía de Parménides de Elea, no. Gorgias, casi pero no. Aristóteles, no. Protágoras, correcto. En el libro de Platón ustedes van a encontrar el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Pero ahora estamos hablando de Platón, así que no estamos hablando de Platón, estamos hablando de Protágoras, perdón. Así que la pregunta es, el hombre es la medida de todas las cosas. Esa es la respuesta, y la frase es de Protágoras. ¿Qué quiere decir esta frase? El hombre es la medida de todas las cosas, que nosotros somos los que le damos valor a las cosas. Las cosas son útiles o inútiles de acuerdo a lo que nosotros establecemos. Las cosas son buenas o malas de acuerdo a lo que nosotros establecemos. Las cosas son lindas o feas de acuerdo a lo que nosotros establecemos. Entonces nosotros somos los que le damos valor a las cosas. Nosotros somos los que construimos la realidad. Eso es, el hombre es la medida de todas las cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya dimos. Entonces vamos al siguiente.
Sobre los dioses afirmó, no tengo posibilidad de afirmar que son o que no son. Y acá de nuevo la respuesta es Protágoras. Nosotros hablamos de que Protágoras era agnóstico. ¿Qué quería decir? ¿Qué quiere decir agnóstico? Que sostiene que el hombre... No sé, bro. No sé, bro. Así. Sí. Entonces Protágoras decía lo mismo de los dioses. Qué sé yo, decía Protágoras. No sé si existen o no existen. Ni idea, bro. Eso decía Protágoras de los dioses. Acá hay una pregunta que bastante respondieron mal. Acá hay una que respondieron. Se trata de enseñar a criticar y a discutir, a organizar un torneo de razones contra razones. Este pensamiento corresponde a Parménides de Lea, Aristóteles, Protágoras o Anaxágoras. Esta pregunta es medio para mí está mal esta pregunta, porque justamente lo que buscaban la solución mediante el diálogo y la discusión eran justamente eran los contrarios a los sofistas, que eran Sócrates y Platón. Si bien los sofistas te enseñaban a discutir, dialogar, pero los sofistas lo que buscaban era justamente saber argumentar, saber para imponer. A ellos no les preocupaba buscar la verdad. Saber argumentar para ganar, profe. Sí, Para que su exactamente. discípulo gane una política. Exactamente. Y aparte tienen en cuenta que los sofistas eran relativistas, o sea que no existía una verdad, sino lo que existía es el consenso. O sea, matar está Profe, mal, ¿sí? estos exámenes hicieron muchos profesores, ¿verdad? Sí. Muchos profesores hicimos este examen. De hecho, las preguntas que yo puse ya las habrán parecido familiares. Profe, ¿Sí? y esta pregunta esta que acabamos de, tipo que suena muy Sócrates, ¿esta estaría bien o estaría mal como para dar a punto de anulación o algo así? Porque sinceramente suena muy a Sócrates que a Protagoras Sí. Y ese con eso. es... eh, por un lado, la pregunta es porque los sofistas discutían, pero el tema es que los sofistas el objetivo de los sofistas no era llegar a una verdad. Y lo que querían llegar a algo mediante el diálogo eran justamente Sócrates y Platón. Entonces yo creo que esta pregunta podría ponerse a discusión. Yo creo, profe, que marqué cualquiera más porque no encontré la respuesta. Creí que se planteó algo así a propósito. Entonces es un ítem jodido este. En este caso lo que usted tenía que hacer es ver a quién se aplica más. A Parmenides no se aplica, pero acá bien, por ejemplo, podría ser Aristóteles, también podría ser acá, porque Aristóteles también hablaba de
justamente el tema de la discusión. Profe, por ahí no están los Sócrates. No, no está. Anaxágoras también es, y está Protágoras. Entonces, como yo te digo, para mí no voy a decir que está mal la pregunta, pero sí está planteada de forma así muy, que se presta mucho, como diga, a la confusión. Espero que ese profesor no haga el examen realmente. No, ninguno de los profesores que están en el CPI hace el examen. Ninguno de nosotros podemos hacer el examen. Entonces nos quedamos. Profe, pero así también son los exámenes de ingreso, tipo muy confusos. Se sabe que es difícil, pero así hasta ese punto, por ejemplo. No, el examen de ingreso se intenta que los ítems sean claros. No digo que haga ser fácil, pero por lo menos los ítems van a ser bien claros. Ah, entiendo. La relación entre lo pensado y lo real resulta inadecuada según Sócrates, ni en pedo, Sócrates creía en la verdad. Anaximandro, tampoco. Tales de Mileto tampoco. La respuesta es Gorgias. ¿Se acuerdan de esa que Gorgias decía? El ser no puede. No puede ser pensado ni comunicado. Sí. ¿Por qué? Porque lo que vos ves no es lo real, sino lo que vos percibís que es real. Entonces, ¿qué es lo real? Y lo que vos percibís. Entonces, finalmente, por tanto, la relación entre lo real y lo pensado es imposible, porque es lo que vos pensás. Otra persona, por ejemplo, vos ves un animalito, o puede decir que es lindo, por otra persona puede decir que es feo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y la respuesta es no hay realidad. La respuesta es que la realidad es lo que vos te formás. Volvemos otra vez a el hombre es la medida de todas las cosas. Solo que, Depende de la respuesta siempre. sí. Entonces, este es la respuesta de Gorgias. La respuesta correcta es Gorgias. Acá. Busca verdades generales comunes que dan forma a las creencias y las examina para determinar su coherencia con otras creencias. Método dialéctico, que es de Hegel, no. Principio de verdad, no. Razones suficientes de Leibniz, no tiene tampoco nada que ver. Y está el método socrático, que sí, eso es lo que hace el método socrático. Busca verdades generales y comunes, cosas que nosotros decimos que son obvias, pero después la examina con otras cosas obvias. El ejemplo de qué es el valor. Y para el general le pareció obvia su respuesta, que es el valor es no retroceder nunca. Parece que alguien quiere entrar. No, alguien. Punto regala. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Qué es el valor? El valor es no retroceder nunca. Eso parece algo obvio, pero Sócrates analiza mediante otras creencias. Sócrates te dice, a veces el valor es retroceder, ya sea para salvar una posición, para tener una trampa, o a veces ser valiente implica retroceder, mismo en una discusión. Ser valiente implica retroceder en tu postura y decir, sabes que tenés razón, estás equivocado en esto. Eso es algo de valiente también. Entonces, lo que hace Sócrates con esto es poner en duda eso que parecía antes tan obvio. Entonces, eso es lo que hace la mayéutica. Y por eso que a veces era molesto Sócrates. A ver.
Creo que Era como una mosca, pesado casi. sí, el Tábano de Atenas lo se le decía a él. Este, ¿cuál es el que vimos último? Ahí estamos en, acá ya estamos entonces. Sí, vamos a correr. Ahí. Este creo que es ahora. Se considera padre de la filosofía política de la ética, es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental. Esta afirmación corresponde a Platón, Tales de Mileto, Santo Tomás de Aquino, Sócrates. Profe, ¿quién era? Yo pensé que era Tales. Ahí fallaste porque dice, fíjate, leí la primera pregunta. Vos te quedaste con padre de la filosofía, pero dice política, ética. Esos temas no abordó Tales. Tales. Ujú. Entonces, eso empieza con. Y aparte dice, es el principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental. Y esto empieza con Sócrates. Yo pondría más bien a Aristóteles, porque Sócrates fue el que empieza con. Pero Aristóteles que sistematiza, ¿verdad? Pero bueno, queda Sócrates. Porque sí, él es el que empezó con el periodo, el que dio inicio a lo que sería el periodo sistemático de la filosofía, porque fueron sus discípulos, Platón y Aristóteles, los que hicieron sistemática la filosofía. Y de ahí vienen todos los temas de la filosofía, todos los temas en líneas generales, ¿verdad? Entonces, la respuesta es Sócrates. Entonces, Tales no es porque, si le viene la pregunta, te habla de política, por eso que hay que leer las preguntas. Si decía padre de la filosofía así en seco, iba a ser Tales, porque Tales empieza con el primer filósofo que tenemos registrado es Tales de Mileto. El intelectualismo es una teoría moral por la cual la conducta moral solo es posible si se basa en el conocimiento del bien y la justicia. Corresponde este pensamiento a René Descartes, no. Immanuel Kant, tampoco. Aristóteles, tampoco. Aristóteles era eudemonista, no era intelectualista. La respuesta es Sócrates. Esto ya hablamos muchas veces ya del intelectualismo moral socrático. ¿Qué decía Sócrates? Sócrates decía que las personas no son malas, sino que son burras. El que hace el mal... Ingenuo. Sí. El que ora mal porque no conoce, porque es ignorante. Ora mal por ignorancia. Y el que hace el bien, hace el bien. San Agustín, como siempre menciono yo, San Agustín cuestiona porque San Agustín dice que muchas veces nosotros sabemos que están mal las cosas, pero simplemente igual las hacemos. El ejemplo que yo siempre doy es, vos sabés que si tomás como cosaco vas a amanecer mal, pero igual no vas a tomar.
Los estúpidos hacen eso. Socrático. Acá hay otra pregunta que muchos respondieron mal. Vamos a ver si una que está mal planteada o si es una que está... Se llama así a la filosofía de Hume porque reduce toda la realidad a pura representación. Causalidad, no, Hume decía que la causalidad son conjunto de impresiones. Empirismo, no. Impresionismo, no. El impresionismo es un movimiento artístico que surge con Monet y demás artistas, que después va a dar lugar al expresionismo. Pero es otro tema, eso es arte, no es... La respuesta es fenomenismo. Con Hume empieza todo este tema del el fenómeno. Quien decía, nuestro mundo son conjunto de impresiones e ideas. Entonces, ¿cuáles son las ideas que son verdaderas? Las ideas que son fruto de la impresión. Por ejemplo, esta mesa es una idea verdadera porque yo puedo tocarla, olerla, verla. Entonces, esta mesa me produce una impresión, un conjunto de impresiones, y yo digo es una mesa. Ahora, si yo por ejemplo hablo de un unicornio, no tengo ninguna impresión del unicornio, nunca nadie vio ni tocó ni olió un unicornio. Una idea falsa de cerebro. Exactamente, es una idea falsa porque no está fundamentada en impresiones. Porque nadie, a menos que haya tomado sustancias ilegales, díganle no a las drogas, nadie nunca vio un unicornio. Entonces, la respuesta correcta es fenomenismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos queda? ¿Por qué no? Sí, perdón. ¿Por qué no las drogas? Las drogas son buenas. No. Te producen adicción. Vas a terminar dependiendo de sustancias. Pero bueno, volviendo al tema de Hume. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Las ideas que son fruto de una impresión. Entonces lo que nos queda son las ideas que podemos captar, percibir a través de nuestros sentidos. Y eso es el fenómeno, o sea, lo que se nos manifiesta, eso es fenómeno. Mi única droga es Cristo. Entonces eso es lo que nos queda, la verdad pura de... la verdad pura es a través de lo que podemos captar. Lo único que nos queda es lo que nosotros podemos ver, tocar, oler. Entonces el fenómeno, por eso es fenomenismo. Eso también de eso también va a hablar Kant. Parece que Hume le despertó a Kant en su sentido dogmático y va a decir que solo nos queda el fenómeno. Entonces, pero Kant después dice, eso es la razón pura, pues en la razón práctica sí tenemos la moral, tenemos a Diosito, tenemos... Entonces Kant separa ahí en dos, el mundo físico, que es fenomenista como Hume, y el mundo moral, que ahí sí ya todo vale. Entonces esa es la respuesta. Con respecto a lo de las drogas, a mí no me gusta depender de nada. Yo sí, por ejemplo, tomo alcohol, pero el alcohol es algo que puedes tomar y no tomar 2 meses y después volver a tomar. Pero cosas que me van a hacer dependiente si ya yo no quiero depender de nada. Entonces, por eso díganle no a las drogas. Sí, por eso yo no tengo luego pareja, profe. No querés depender de nada. Bueno, todavía me pueden escuchar, mi conexión a internet está bien. No se me escucha cortado, ¿verdad? Yo te escucho bien, profe. Perfecto. ¿Dónde nos quedamos? De Hume. Entonces acuérdense, Hume es fenomenista, igual que Kant, solamente que Kant al final
divide el... Hume se diferencia de Locke al afirmar que las ideas complejas vienen de sensaciones, no, tanto Hume como Locke decían que las ideas vienen de sensaciones externas. Hume también decía que se considera que son impresiones débiles, solo que Hume hablaba de que podía haber ideas falsas. Ambos también concordan que son fruto del intelecto, pero en lo que se diferencia Hume es que para Hume las ideas se dan por tipos de asociación. Nosotros ya vimos eso. La asociación puede ser por cosas similares. Esto se parece a un caballo. Puede ser por causalidad cuando vos buscas una relación causal, o puede ser por temporalidad cuando vos hablas de, por ejemplo, me levanto y tomo café. Entonces asociatividad en el tiempo. Y causalidad cuando tiene una relación causal. Veo sol, va a ser calor. Entonces, para Hume, lo que se diferencia es que son fruto de leyes espontáneas de asociación. Esta pregunta está bien, aunque es un poco rebuscada. O sea, el profesor rebuscó un poco para hacer la pregunta, pero está bien, es válido. El profe de historia ya era. Profe, te juro, la vez pasada salió. ¿Cuál era el provincial paraguayo que no le gustaba la hierba, no sé qué? Y yo, what the fuck, ¿cuándo le ¿Vos sabés pidieron que eso? eso salió en un examen de ingreso? No sé si fue el año pasado o antepasado, pero salió eso que todo el mundo se quejó porque... ¿Vos sabés que eso fue tema de examen, pues? Dios mío. Justamente. Fue tema, te juro, fue tema de examen. Ya te sé el nombre del profesor que elaboró ese ítem. A ver, Pero no les voy a decir. porque son malos, bro. No sé cuál era la respuesta, Bianca, porque me quedé así como estúpida yo pensando en... Pregúntale al profesor. Pregúntale al profesor Augusto cuál es la Dame respuesta. pasar su nombre. Profe, en serio, temas que nada que ver por ahí. Saca, Dios mío, en lo peor ya de historia, porque cualquier cosa te puede poner. El anterior coordinador de la carrera, el profe Mendoza, es el que elaboró ese ítem. Así que sí, salió en el examen. ¿Qué? ¿Dayana? Netamente para joder nomás, profe, porque para mí tampoco no tiene nada que ver eso. Y el fijo seguro dijo, este no van a saber nadie, voy a poner este. Es cuando vos estudias lo que menos memorizás, ¿a quién le gustaba la hierba mate, en serio? Bueno. Yo dije, a todos les gusta la hierba. ¿Dónde nos quedamos? No sé si... Espera, vamos a ver cuál es el anterior. Creo que era el que vimos. Sí, este es. Entonces, el siguiente es... Este es.
Para Locke la sociedad surge como fruto de un determinismo natural, no. En la Edad Moderna se niega la teoría de la sociedad natural que decía Aristóteles y Santo Tomás. La imposición de clase sobre otra, no, eso es muy Marx. Acuerdo entre gobernantes, tampoco. La respuesta es un pacto social. Esta teoría es defendida por Thomas Hobbes, por Jean-Jacques Rousseau, por John Locke y por otros pensadores modernos, pero esos son los tres principales. Thomas Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza, que nosotros si la sociedad no tiene leyes, nosotros vamos matando todo entre nosotros, por eso hay que poner orden. Entonces en la naturaleza todos vivíamos en anarquía, en desorden, y por eso se hizo la sociedad para poner orden, y por eso hay un rey, tiene que haber un monarca que ponga orden, o si no la sociedad cae en el caos. Después vino John Locke y dijo que el hombre no se preocupa por la sentencia, sino que se preocupa por sobrevivir. O sea, nosotros no somos ni buenos ni malos, sino que queremos sobrevivir. Y por eso nos juntamos para trabajar mejor, para hacer, entonces, y ahí necesitamos hacer sociedad y necesitamos hacer leyes para garantizar la conservación de nuestra propiedad. Porque si no hay ley, ¿quién va a decir este terreno es mío hasta acá? Tiene que haber leyes para que me garanticen eso. Y finalmente tenemos Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad le corrompe. O sea, en la naturaleza éramos todos lindos, todos buenos, todos felices, hasta que nos juntamos entre todos y ahí con la sociedad surgió el crimen, surgió la corrupción, eso decía Rousseau. El hombre es bueno, nace bueno y la sociedad le hace malo. Todos los niños nacen inocentes, pero en interacción con los otros es que nos hacemos malvados. Por eso necesitamos una sociedad que sea virtuosa. Rousseau quería una sociedad virtuosa, una sociedad donde todos seamos buenos. Entonces, para John Locke, igual que para Hume, Hume negaba eso. Hume negaba que hay un contrato social. Hume tenía otra teoría, que era que la sociedad se originaba por el impulso sexual. Pero para John Locke, para Thomas Hobbes y para Rousseau, la sociedad era fruto de un contrato, un pacto entre los hombres. Acá, a ver, ahora. Locke estableció 3 formas de ideas complejas. Estas son las modas, la relación y las categorías. Las modas, esta pregunta está mal. Sustancia, modo y relación no es universal. Esta pregunta está mal. Esta sí puede ser motivo de nulidad en un examen. Así que punto regalado para ustedes. Pero acuérdense que es sustancia. La sustancia es el conjunto de ideas simples. Yo veo esta mesa, veo que está separada, entonces, y digo, esto es una mesa. Después tenemos los modos, que son las formas en cómo se hacen las sustancias. Las afecciones que sufre la sustancia. Esta mesa se raya, etc. Y la relación, que es cómo esta sustancia actúa con otra sustancia, se relaciona con otra. Esta mesa es de fulano. Y así. Entonces, por ejemplo, es ya punto para... ¿Sí? ¿Cuál sería la forma correcta de plantear ahí entonces la pregunta? Como está, solo que en vez de poner universal, ahí es relación. Ok, perfecto. Ahora es acá. Se considera, este es regalado también.
Se considera el padre del liberalismo el creador de la democracia moderna. La respuesta es John Locke. ¿Por qué padre de la democracia moderna? Porque si bien John Locke no era totalmente demócrata, en esta época no había el tema del voto universal y esas cosas, eso vino después, eso vino recién en el siglo XIX. Pero John Locke fue el primero en hablar de la división de poderes y que la democracia es un tema del pueblo, o sea, el pueblo tiene derecho a elegir de forma libre sus gobernantes. Y si el gobernante no responde al pueblo, el pueblo tiene derecho a la rebelión. Por eso John Locke es el padre de la democracia y es el padre del liberalismo, porque John Locke es el primero que establece un sistema político que defiende la libertad, el individual. Si bien ya del individuo se venía hablando, ya Descartes y todo, ya lo del individuo, del yo, es John Locke el que le da forma política a eso. Y entonces surge ahí el liberalismo. Ahora, aclaro, no es que está mal la pregunta, pero hay que aclarar que si bien John Locke yo no lo llamaría el creador de la democracia como tal, porque como les dije, en esta época el voto todavía no era universal. Por ejemplo, las mujeres no podían votar. De hecho, había pensadores que si bien eran muy progresistas, como por ejemplo Rousseau, Rousseau decía que la mujer no podía votar porque tiene muchos cambios de humor y que uno le puede confiar un voto a alguien que constantemente está cambiando de humor, decía Rousseau. Había también estudios Ay, qué maldito. Y Rousseau le culpaba eso al periodo de las mujeres. Y había también científicos que decían que el cerebro de la mujer era más chico porque se hacían estudio comparativo del cráneo, y como el cráneo de la mujer es más curvado acá, entonces decían que tenía menos lóbulo frontal, que era más chico y que era entonces era la época. Nombre del científico. No, eso no, eran varios científicos, porque en esta época surge la disciplina anatomía Nombre comparada. no. La anatomía comparada surge en esta época, entonces medían los cráneos así. Y había gente incluso que medía los cráneos de los negros y decía que los negros tenían menos. Eso sí ya es totalmente infundado. Hoy sabemos, por la ciencia, sabemos que las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades cognitivas. Tenemos el mismo cerebro, de hecho. Lo único que nos diferencia es los tipos de hormonas que nos afectan, esas cosas, pero neurológicamente somos la misma cosa, así que, pero en esa época no era así. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. No sé cómo tanta gente pudo fallar en esta, pero bueno. Siguiente. Constituye un aspecto relevante de la ética de Hume. Las acciones deben ser... Ah, mira, dejó el subrayado y todo el profe. Bueno. Las acciones deben ser valoradas en función de las virtudes, pero igual es obvio. La razón somete a las pasiones, se inspira en el voluntarismo. La ética debe fundarse en los sentimientos. Esto es lo que se llama emotivismo moral de Hume. Ay, ¿Qué? pero qué estúpido. Pero qué estúpido. No, viste que vos tenés que copiar. Profe, ¿Sí? había nomás luego algunos que estaban subrayados. Yo con la apurada que estaba así, tipo, porque que me salían los últimos eso, ¿verdad? Y yo creí que subrayó así para confundirnos y empecé a buscar otras respuestas, o sea, tipo, no relacionaba con esa respuesta que estaba subrayada y ignoraba esa y empezaba a relacionar las otras. Ojalá que sea así en el examen. No, viste que vos tenés que enviar, pues, viste que tu examen pues se junta todo. Vos tenés que enviar dos plantillas, una sin el subrayado y otra con el subrayado, para que los profesores puedan programar las respuestas
Y por lo visto se mezcló todo ahí y pasó esto. Pero bueno, entonces la respuesta es: la ética se fundamenta en los sentimientos. Y esto Hume decía eso, que la ética no es algo racional, sino que se fundamenta en los sentimientos. Y eso se le conoce como motivismo moral. Las cosas buenas son las que nos producen buenos sentimientos. Por ejemplo, vemos que alguien cuida animalitos callejeros, esas cosas nos producen buenos sentimientos, entonces son cosas buenas. Pero si escuchamos de ese tema de los asesinatos, eso nos produce malas sensaciones y por tanto los consideramos inmorales. El derecho natural tan primitivo como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad es la igualdad. No, la igualdad es consecuencia de, el bien común también es consecuencia de la democracia. El derecho que es primitivo es, para John Locke, es la propiedad privada. La propiedad privada es porque nosotros somos nuestra primera propiedad. Por eso nadie puede esclavizarnos, porque nosotros somos propiedad. Y todo lo que nosotros trabajamos es nuestra propiedad. O sea, un árbol de manzana no es de nadie, pero si yo agarro y bajo las manzanas, esas manzanas son mías porque yo trabajé por esa propiedad. Por eso la propiedad es un derecho natural y es tan primitivo como el derecho a la vida, como el derecho, entonces es la propiedad privada. Como ustedes saben, el liberalismo defiende el derecho a la propiedad privada. Para Aristóteles existen tres tipos de almas: racional, intelectiva, concupiscible; intelectiva, sensitiva, vegetativa; racional, irascible, concupiscible; racional, intelectiva, concupiscible. La respuesta es intelectiva, sensitiva, vegetativa. Acá en el resto de las respuestas mezcla el tipo de almas con los tipos de alma de Platón. Creo que en otro examen que dimos ya tuvimos un ítem parecido, en esos ítems que saqué de los exámenes viejos. Creo que era un ítem parecido a este que ya dimos en el examen, así que ahí tienen. Platón dividió la realidad en mundo sensible y mundo de la realidad, no. Mundo de la realidad y mundo de las ideas. Tampoco, porque para Platón el mundo de las ideas era lo real, ¿verdad? Pero bueno. Mundo sensible y mundo de las opiniones, no. La respuesta es mundo sensible y mundo inteligible. El mundo sensible es el que vemos nosotros ahora y el mundo inteligible es el mundo de las ideas. Esa es la respuesta correcta. Para Platón la mejor forma de gobierno es la monarquía, no. Un gobierno mixto, no. La democracia, ni en pedo, Platón odiaba la democracia. O sea, no es que odiaba, sino que pero decía que era el gobierno del populacho, de la chusma. Y también estaba la aristocracia, que para Platón era la mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Porque en la aristocracia gobiernan los mejores. Estoy viendo, ahora que me estoy dando cuenta, muchos profesores sacaron ítems de exámenes anteriores.
Para Platón el episteme es Mm. ¿Alguien habló? No, profe, no. Mm. Para Platón episteme es conocimiento de las ideas a partir de las sensaciones, no. Conocimiento de la técnica sobre las cosas, no. La reminiscencia, no. La reminiscencia es la forma en la que conocemos, pero la episteme es el conocimiento verdadero, que se da cuando conocemos las ideas. Nosotros partimos de los sentidos, porque es lo primero que tenemos contacto, partimos de los sentidos, pero tenemos que elevarnos hasta las ideas en un proceso que se llama dialéctica. Y las etapas de conocimiento de este proceso son primero el conocimiento por los sentidos, después lo que él llamaba dianoia, que es el conocimiento de las verdades matemáticas, que ya manejamos ideas abstractas, y después el conocimiento de las ideas, que es la episteme, que es el conocimiento verdadero. Y doxa sería el conocimiento falso, profe, este que De la no viene opinión. atrás de los sentidos. Sí, sí, exactamente. ¿Dónde nos quedamos? Acá en este que fallaron mucho nos quedamos. Para acá fallaron. Vamos a ver. Estos que fallaron mucho son los que tenemos que mirar detenidamente porque Sí, profe. este ya vimos. Este es, acá nos quedamos. El conocimiento para Platón consiste en recordar y lo llama ilemórfica, no. Ver las ideas sensibles, ahí empieza, pero no es el conocimiento. Recordar y lo llama reminiscencia, exactamente. Para Platón el conocimiento es recordar, y yo llamo reminiscencia. Si yo, por ejemplo, veo una hoja en blanco, vos sabés que esa hoja no es del todo blanca, perfecta, porque toda, sea por más nueva que sea la hoja, va a ser imperfecta. Entonces, si yo veo un blanco imperfecto, ¿cómo yo sé que eso es blanco? Porque yo recuerdo la idea de blanco. Y eso se llama reminiscencia. Yo recuerdo la idea, por eso es reminiscencia. Profe, en el examen nos podría salir también quién fue el maestro de San Agustín y eso. Por ejemplo, creo que era de San Agustín era San Alberto Magno, profe. De Santo Tomás Ajá, de Santo Tomás. Ese nos podría salir. podría salir. Ojalá que salga quién fue el maestro de, ¿cómo se llama? Alejandro Magno. Profe, si sale dónde nacieron los filósofos, chupeteo. No creo que te pongan, pero sí. Un profesor nos dijo que hace como 20 años eso le salió a él, dónde nació, y respondió en mano otra de Azure.
¿Dónde nació Aristóteles? Y él puso en Atenas. Y en esta gira que nació Aristóteles. Sí. Por eso se le dice en esta girita. Este ya vimos, ¿verdad? Sí, profe, ya dimos. Ahora vamos a ver otro en el que fallaron mucho, entonces. Me parece sí que acá hay uno correcto. Según Platón, las virtudes conducen a la máxima virtud, que es acá. Profe, ¿eso está bien o está mal? Está bien, pero está jodido. Cáscara de banana y té. Voy a explicar por qué es cáscara de banana. Para Platón, la suma de la idea es la idea del bien. Porque lo bueno, acuérdense, lo bueno es bello y lo bello es justo. Yo, por ejemplo, le doy Ferrari. Un Ferrari es un buen auto, es un autazo. Un buen auto, por ende ese auto es bello, o sea, un auto lindo. Y es bello porque es proporcionado, porque tiene las proporciones justas. Por eso es aerodinámico y es eficiente y te lleva rápido de punto A a punto B. Por eso el bien es la idea de... Pero el bien no es una virtud en sí. Una virtud en sí es la justicia, y la justicia es la máxima de las virtudes, justamente porque lo bueno es bello y lo bello es justo. Pero para eso yo puse la justicia porque eso es lo que hablaba en toda su obra de Platón. Sí, de hecho Platón le dedica mucho al tema del análisis de qué es la justicia. Por eso esta pregunta está bien. Esta pregunta está bien, pero es engañosa. Esto sí es hecho con, voy a decir, hecho con malicia incluso, así para que caigan así, porque... Profe, pero la verdad pide la respuesta o no. No, es la justicia. Entonces está mal la respuesta del profe. Porque tiene que ser lo bueno, lo bello, lo justo. Sí, se podría hacer. ¿Y la justicia? La justicia tiene que ser. Me enoja ya. ¿Dónde vive ese profesor, profe? No sé qué profesor hizo esta pregunta. Súper rebuscado eso, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Yo lo único que sé es que la justicia. La máxima virtud es el bien. La máxima idea, el sol de la idea es el bien. Y del bien viene la belleza y la justicia. Y la justicia es la máxima virtud. La verdad otra está porque lo verdadero es justo. Entonces este ítem sí da para. Este es punto regalado para ustedes porque se puede anular. La forma negativa de la democracia para Aristóteles es... Ese está mal. También. Demagogia, la forma... perdón. No, está bien, perdón. Aristocracia. Yo de democracia ahí. La forma negativa de la aristocracia es la oligarquía. La aristocracia es el gobierno, como decía Platón, el gobierno de los mejores. Pero cuando no gobiernan los mejores, sino que gobiernan cualquiera, vamos a decir, cuando uno gobierna por el bien del pueblo, sino un grupo gobierna, entonces es oligarquía. Y la forma corrupta de la monarquía es la tiranía, y la forma corrupta de la democracia es la demagogia. Porque a diferencia de Aristóteles, para Platón la democracia era una buena forma de gobierno. Digo, a diferencia de Platón, para Aristóteles la democracia era una buena forma de gobierno. Ya pasé todo.
ver si nos quedamos acá. Sí, justito está, justito calculé. Los peripatéticos eran. Y los peripatéticos eran los discípulos de Aristóteles. En el liceo se le decía así porque Aristóteles no daba clases quietos, sino que se paseaba y obviamente sus discípulos le seguían. Entonces estaban ahí paseándose mientras él daba clases. Por eso le decían los peripatéticos. El peripatético quiere decir, básicamente quiere decir paseantes. Profe, ¿cómo se llaman tus alumnos? Alumnos del cursillo CPI sección A. Ah, no, profe, inventate un nombre, dale. Para tu fandom. Dale, profe, nosotros somos tus fans. Number one, bro. Otra pregunta, no, este ya vimos. Siu, es Itelo. Me encanta. Pues no se queda entonces. Cambien ya el nombre del grupo, pongan los ismaelistas. Eh, Acá nos quedamos. Para Aristóteles todas las cosas tienen un fin porque fueron hechos. El fin del hombre es, y ustedes ya saben, la felicidad. Todos nosotros nacemos para ser Regalado. felices. Buscamos la felicidad. El problema es cómo encontramos la felicidad. Si la plata no va a ser felices, si la fama no va a ser felices. Ese es el problema. Pero todos nacemos para ser felices. Y todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos ser felices. Por eso la ética de Aristóteles es eudemonista. El hombre busca la felicidad. Aristóteles tiene dos tipos de virtudes, pero solo a través de una se puede alcanzar la felicidad. Son las virtudes relativas a la teoría. Acá ya te dice todo. Así no tiene chiste. Acá con la pregunta ya te dice la respuesta. Son No, porque así lo. Pero casi es el examen. le faltó subrayar nomás ahí para que. Profe, gracias, profe. Le faltó subrayar nomás ahí para. Las virtudes, obviamente las dianoéticas. Cuando dice el pensamiento, profe, ya ese ya es dianoéticas. Sí, entonces ya tienen ustedes en la pregunta, ya tienen la respuesta. Si todas las preguntas del examen fueran así, todos van a ingresar. Y la respuesta es Aristóteles divide virtudes éticas y dianoéticas. Las virtudes éticas son las que requieren hábitos, o sea, y las dianoéticas son las propias del intelecto, o sea, cuando asimilas conocimiento muy rápido, tenés habilidades artísticas, esas son las virtudes dianoéticas. Como dice, son propias de la vía teórica del pensamiento. Por eso, en la pregunta ya está la respuesta. Es muy fácil, muy fácil. Veamos este. Aristóteles tiene 4 tipos de movimientos o cambios del ser. Uno de ellos es cuando la sustancia viene a ser
aparece o nace, por el contrario, se destruye o corrompe. Este cambio es cualitativo, local, cuantitativo o sustancial. La respuesta es cambio sustancial. Profe, y el otro cambio era sustancial y... Accidental. ¿Accidental? Sustancial es cuando la sustancia se destruye o se crea una nueva sustancia. Se destruye. Sí. Profe, por ejemplo, cuando si mi pobre gato que falleció ahora, ya Sí. murió ahora, ese es ejemplo que se destruyó la sustancia. Sí, ya dejó Porque ya de ser, está mal gato. ya dejó de ser, ¿Qué puede ser? ya dejó de ser un pobre Michi, pasó a mejor vida. Y cuando nace un bebé, por ejemplo, también es un cambio sustancial. Si yo quemo esta mesa, va a ser un cambio sustancial. Y Profe, es el bebé, es una lástima realmente. Es un desastre. Es una la desgracia. es un cambio sustancial. Bueno. ¿Dónde estábamos? Veamos. Aquello que se considere en forma clara y distinta el criterio de la verdad del monaísmo de Leibniz, no. Empirismo de John Locke, no. El apriorismo de Kant, tampoco. La respuesta es el racionalismo de Descartes. La primera regla de Descartes es no tomar como verdad algo que no sea evidente. ¿Qué son las cosas evidentes? Las verdades claras y distintas. ¿Por qué son verdades claras y distintas? Son claras porque son evidentes en sí mismas, y son distintas porque no vienen en otro sentido, no vienen en otra imaginación, sino que vienen de las ideas innatas. Entonces, ese es el criterio de verdad de Descartes. Estas ideas, según Descartes, proceden de afuera. Las facticias no, las facticias proceden de la imaginación, o sea, por eso yo también le llamo ficticias. La idea innata no, la idea innata está programada en nosotros. Las reales no están en otro tipo de ideas. Las ideas que proceden de afuera son las ideas adventicias, son las que vienen de los sentidos, las que vienen de afuera. Por eso no son fiables, porque nuestros sentidos, como bien decía Descartes, nos engañan. Las ideas innatas son las únicas ideas que son fiables. Las ideas adventicias no son fiables porque los sentidos me engañan, y las ideas facticias no son fiables porque vienen de la imaginación. Y yo me puedo imaginar cualquier cosa. El todo es la suma de las partes. Según Leibniz, interpreta es una verdad de razón. ¿Por qué es una verdad de razón? Se preguntarán ustedes. Porque es una verdad universal. Es una verdad a priori. Es una verdad de razón. La verdad de hecho es una verdad que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, yo digo, ahora hay sol. Esa es una verdad de hecho. No es universal. Tiene que comprobar. Es muy parecido a lo que decía Kant con su tipo de juicio. De hecho, Kant, acuérdense ustedes que Kant, una influencia de Kant es el racionalismo de Leibniz, que le vino a traer su maestro Christian Wolff. Así que estas son las verdades de razón y las verdades de hecho. Aparte, esto todo lo asume la parte de una verdad matemática. Y las verdades matemáticas son verdades de razón.
Creo que apreté mal, creo que es este ahora. Las sustancias espirituales simples surgen por creación y desaparecen por aniquilación son incorrectos. Ahí la primera respuesta. Me encanta. Incorrecto, no te pones la primera respuesta. La respuesta son las monas. Aparece con la característica de las monas que las monas no pueden engendrarse ni pueden destruirse. Las monas solamente pueden ser creadas y solamente pueden ser aniquiladas. Bueno, nos quedamos. Fallé por uno. Pienso luego existo. Este postulado pertenece a la filosofía. Este es obvio. Es René Descartes. Profe, tengo una pregunta con respecto a este. ¿Sí? ¿Cierto que René Descartes nunca dijo eso? Pienso lo éxito. ¿O sí dijo eso? Sí, dijo. De hecho, está cogito ergo sum. Es la forma correcta como él lo dijo. Pero sí, es básicamente pienso luego existo. Porque yo estaba viendo en internet y estaban diciendo que hay cosas que nunca dijo. Por ejemplo, la obra pienso lo éxito nunca dijo que. Pues sí, dijo la. Sí, dijo. De hecho, no dijo en español piénsalo, pero dijo cogito ergo sum. Que es pienso luego existo. Engañada, yo creo. Engañada. Que sí, no creas todo lo que ves en internet. Que de hecho sacó de una frase de San Agustín que es sin falium sum. Y ese sí fallo soy. Sí, esa es una frase de San Agustín. Entonces, siguiente pregunta. Oye, espera. El método de concepción inicia con la síntesis, análisis, idea clara y distinta, enumeración. Exactamente, ideas claras y distintas. Empieza. Primero, tu criterio tiene que ser, acá debería decir evidencia, pero está bien igual, porque evidencia es admitir las ideas claras y distintas, admitir como verdadero todo lo que sea evidente, o sea, las ideas claras y distintas. El siguiente proceso es el análisis, dividir, después la síntesis, ordenar y la enumeración, revisar que todo esté bien. En ese orden van las reglas del método. Todo lo que existe tiene una razón para existir o suceder. Como Leibniz, acá también está subrayado. Esta aseveración hace referencia al monadismo, principio de razón suficiente, San Anselmo, destino. Eso es un principio lógico que inventó Leibniz, el principio de razón suficiente, que dice que todo tiene una razón de ser. Lo que decía Leibniz es eso, que al final eso te lleva a Dios, porque la razón de la razón tiene que ser obviamente Dios. Por ejemplo, si vos preguntas ¿por qué el cielo es azul? Y vos le explicas, bueno, porque nuestra atmósfera tiene cierta cantidad de componentes químicos, entre ellos el oxígeno, el hidrógeno, que hacen que la coloración de nuestra atmósfera sea azul.
¿Y por qué el oxígeno? Y bueno, porque a la longitud de onda de luz, esa es la correlación que se toma. ¿Y por qué? Entonces, si vos preguntáis por qué, vas a tener que decir, bueno, porque el universo fue diseñado de esa forma y por Dios. Entonces, el principio de razón suficiente tarde o temprano te lleva a Dios. De las 4 reglas del método cartesiano, la numeración pertenece a mí no me gusta cómo está planteada de esta forma, porque vos tenés que saber las reglas del método, no aquella te pide el orden y todo, pero bueno, vamos a ver a qué regla pertenece. La primera regla es la evidencia, la segunda regla es el análisis, la tercera es la síntesis, entonces la cuarta regla es la numeración, la última de las reglas. Como digo, no está mal esto, pero a mí me parece muy... No me gusta plantear las preguntas así, pero bueno, sigamos. Profe, ¿Sí? quítale la licencia a ese profesor lento. Los sucesores de Hegel que pretenden mantener el sistema hegeliano eran, y acá está marcado y todo, la derecha hegeliana. No, pasa que, viste que vos tenés que pasar esta pregunta y nosotros hacemos por Word y hacemos la planilla con la respuesta y vos tenés que ir pasando y al pasarlo que muchas veces se habrá quedado el subrayado, ¿verdad? Pero la respuesta acá es la derecha hegeliana. Porque el sistema de Hegel se divide en dos, izquierda y derecha. La izquierda era la que pretendía innovar el sistema de Hegel y la derecha era la que pretendía conservar. Y al final es la derecha hegeliana la que queda atrás y es la izquierda la que, con el pensamiento de Marx y de otros pensadores como Feuerbach, sale adelante. Profe, hay algo en el que yo me equivoqué, no sé si ya pasaste ya. ¿Cuál es? Decía, este filósofo fundamentalmente se interesa por dos cuestiones, nos dice. El problema del ser y el de la virtud. Y salió como respuesta ahí Georgia. Y yo, what the fuck? Georgia bien trató también la virtud, profe. Para mí que nada, eso no trató, ni el ser ni la virtud. Creo que no pasamos a esa pregunta todavía. Vamos a mirar ahora. Dale, profe. Para Hegel la historia es la lucha de clases, el lado destino, el movimiento aparente, la historia de la libertad. Para Hegel la historia es la historia de la libertad. La historia avanzando de sociedades más libres a sociedades menos libres. La historia es la historia de la libertad. Hipotenusa igual a la suma de cateto más cateto al cuadrado es un juicio sintético a priori. Esto ustedes tenían que responder todo bien porque esta pregunta, de hecho, y yo puse estas preguntas ya estaban en el examen anterior que yo le hice a ustedes. Igual no hay gente que respondió mal. Profe, te pido perdón, es que yo estaba apuradísima de cualquier cosa llamar. Perdón, profe. Las mismas preguntas puse yo, no cambié nada, ni siquiera me tomé la molestia de cambiar el orden del... Hipotenusa de suma de cateto a cateto más cuadrado es sintético a priori. ¿Por qué sintético a priori? Porque es universal, pero no es tautológico, es siempre verdadero. Entonces es sintético a priori. Todos los juicios matemáticos son juicios sintéticos a priori. 2 más 2, 4, un juicio sintético a priori. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Acá. Para Kant la moral debía ser racional, heterónoma e hipotética. No puede ser heterónoma, no puede ni otro, entonces está mal. Tampoco puede ser hipotética.
Irracional, ahí ya descarten ya. Hipotética, el D descarten. Entonces la moralidad tiene que ser categórica, universal y autónoma. Categórica quiere decir que es sí o sí. Universal quiere decir que la moral tiene que ser la misma en todos lados. Y autónoma quiere decir que tiene que venir de uno, no de otro. Bueno. La analítica trascendental estudia la posibilidad de la física, correcto. La obra acá se divide en tres: estética, analítica y dialéctica trascendental. La estética trascendental estudia las posibilidades de las matemáticas como ciencia y llega a la conclusión de que las matemáticas sí son posibles. La analítica estudia la posibilidad de la física como ciencia y llega a la conclusión de que la física sí es posible. Y la dialéctica estudia la posibilidad de la metafísica y llega a la conclusión de que la metafísica no sirve como ciencia. Eso es la razón pura, pues la razón práctica, la metafísica sí sirve, pero ahora estamos en razón pura. Profe, Sí, una consulta. Por ejemplo, si nos sale en el examen en qué parte de su obra Kant habló sobre la posibilidad de la metafísica como ciencia, ¿qué le ponemos? ¿La razón práctica? ¿O la dialéctica? de la posibilidad, no, eso trató en la dialéctica, pero concluyó que era imposible como ciencia en la dialéctica trascendental. Pero después en la razón práctica sí dijo que la física era posible. Pero si te preguntas de esa forma, tenés que poner dialéctica trascendental, porque en esa parte es donde Kant trató sobre la posibilidad de. Gracias, profesor. El tratado en el cual Santo Tomás pretende exponer el modo ordenado de la doctrina católica, este también es regalo, suma filosófica, suma patrística. La respuesta es suma teológica. Ese es regalito. Ojalá que les hagan preguntas así en el examen. Todo lo que se mueve es movido por otro. Es una ideología. Bueno, ideología de Santo Tomás en una de sus vías, la cual denominó principio de perfección, no. Principio de contingencia, no. Inteligencia tampoco. Es principio de movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Y ahí que lo dice, todo lo que se mueve es Sí. movido por otro. Y esto Santo Tomás obviamente quitó obviamente a Aristóteles. Aristóteles habló del primer motor. La única diferencia es que Santo Tomás dijo que ese primer motor era Dios. Y para Copita. acá ya veo uno donde muchos fallaron. Profe, ¿verdad que Aristóteles no tenía un primer motor ahora? Aristóteles habló del primer motor, pero no dijo que era Dios. No tenía, ¿verdad? No dijo, o sea, no definió ningún primer motor ahora. Aristóteles dijo que tiene que haber algo que haya empezado el movimiento. Pero no dijo qué. Y Santo Tomás dijo, sí, ese algo es Dios. Sí hay. Viste, acá está. Por eso le dije yo que la respuesta correcta era justicia. Viste las tres virtudes de Platón: justicia, fortaleza y templanza. Profe, yo puse moral ahí. Copia de la respuesta entonces. Virtudes naturales, ¿y dónde empieza a leerse? Espera, Prudencia, templanza. justicia, moral. fortaleza y templanza. Fundamento de la vida moral. Acá vos tenías que leer, Patricia, fundamentales de la vida moral. No son de la vida moral, son los que fundamentan la vida moral. ¿Y cuál era, profe? Virtudes naturales, Profe, ¿pero esto de quién es? ¿De Platón o de Aristóteles? de Platón. Acuérdate que estas virtudes son las virtudes de los tres tipos de alma, o sea que son virtudes naturales, porque están en el alma. Sí. Y por eso yo les puse en la respuesta, entonces que yo le dije la respuesta de justicia. Porque acá está. La máxima virtud de la justicia, fortaleza y templanza. Naturales. ¿Y para él habría virtudes falsas, profe, o no? Para No. Platón.
No, si es falso no hay virtud. Ujú. Entonces son virtudes naturales porque vienen de las cualidades del alma, pero son naturales. Pero a vos te confundió este es fundamentales de la vida moral, o sea, que Ujú. fundamenta la Sí, vida me moral. confundí. Pero viene del alma. Entonces nos quedamos. El último ya es. Después vamos a buscar la respuesta si es que nos Para acá en el conocimiento de las cosas en sí es imposible. Está subrayado y todo. Ese no era, profe. ¿Mm? No, ese era otro. Hi, like me. Es relativo, no puede ser relativo, no puede ser racional tampoco, ni empírico. Las cosas en sí es imposible. Nosotros no podemos conocer las cosas en sí. Lo que conocemos es lo que nuestra percepción nos dice de la cosa. Porque como decía acá, nuestro conocimiento está encerrado en nosotros mismos. Entonces no podemos conocer las cosas en sí. Sino lo que podemos conocer es lo que nuestros sentidos nos dicen de las cosas. O sea, las cosas en mí. Ahora vamos a buscar la pregunta de la que vos hablaste, que me parece muy... Yo creo que nos hemos salteado esa pregunta o pasamos ya por esa pregunta. Profe, puedes buscar en mis exámenes en lo que me equivoqué y ahí sobre todo va a salir. Acá está. Ese, profe. Es el mismo. Está mal. Georgia. Este filósofo fundamenta por interés por dos cuestiones: del problema del ser y de la virtud. De hecho está esto porque Georgia decía que el ser no existe. No existe el ser. Si existiese no pudiese ser conocido, si fuese conocido no pudiese ser comunicado. No podía ser comunicado, bla, 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 bla. El ser no existe. No existe el ser, no sé. Lo que existe es lo que yo capto del ser. ¿Cuál sería la respuesta de profe? ¿Parménides o...? El problema es que justamente acá Parmenides no habló de la virtud. Parmenides habló del ser, pero no habló de la virtud. Platón habló de ser y de la virtud. Platón podría ser acá. Habló de ser, que era la idea, y de la virtud. Acá podría ser Platón, por ejemplo. Aristóteles también podría ser, profe. Pero acá no está Aristóteles. Estamos hablando de la respuesta. Aristóteles obviamente podría ser. Sí, pero sí en el examen nos sale, por ejemplo, Aristóteles, que Sí. se yo le ponemos Aristóteles. Pero acá ya podrías anular esta respuesta. O sea, Sí, y yo ya anulé ya en mi mente. entonces hay como tres. En este examen hay como tres respuestas que serían motivo de nulidad. 2 o 3 creo que fueron. Encontramos que podrían ser motivo de nulidad. Eso quiere decir 3 puntos regalados para ustedes. ¿Qué? Sí, profesor, Georgia picó, jamás Georgia habló del cero. Quiere decir que de 63 el promedio elevaría a... Vamos a ver un poco. Haciendo mal los cálculos. A ver, el promedio general es 73. Que serían 39, 43, 43, 44. Sí. Profe, ven a poco cuánto tú dices. ¿Cuánto yo hice, profe? A ver, vamos a buscar. Una tal Patricia. Oh, rinde muy bien, 78. Me 78. aplazar. No, 78. Muy bien.
Elías también lo hizo súper bien. Eh, Como ustedes pueden ver, en general se rindió súper bien. Cada uno hizo 50. Este hay que mejorar. Los que hicieron 60 tienen que están bien, pero tienen que mejorar porque el punto es hacer la mayor cantidad de puntaje posible. Y acá está todo con gráficos, todo con, eso es lo maravilloso del aula virtual, que ya te pone todo con gráficos. Como ustedes pueden ver, se rindió muy bien, pero lo ideal es que se llegue por lo menos a un 70. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí, Acá, por ejemplo, estaba viendo unos ítems de los exámenes anteriores y no sé cuál es la respuesta correcta acá. ¿Te puedo leer la pregunta? sí. Dice, la filosofía moderna se caracteriza por la autonomía de la razón. Esta autonomía significa que, y acá me sale como respuesta, luego, la razón es falible por la versatilidad de los sentidos. Otro es, la razón es la única capaz de reconocer lo verdadero y falso. Otro es, la razón está sometida a influencias externas. Otro es, la razón es incapaz de conocer. Y otro es, la razón posee alcance ilimitado. Para todos los filósofos modernos, el conocimiento era racional. Ahora la pregunta, o sea, para todos, ni un filósofo dudaba en la capacidad de conocimiento humano. Por eso para todos la razón tenía un alcance. Pero la pregunta es de dónde viene el conocimiento, si viene de la razón o si viene de la experiencia. Esa es la pregunta. Los racionalistas decían que el conocimiento es puramente racional y los empiristas decían que no puede haber razón si no viene por los sentidos primero. Vos no podés razonar. Si vos no tuviese sentido, no podrías razonar. Es como explicarle a un ciego que es el rojo. No. Pero con cuál me quedo, profe. La razón. No, eso está mal. La razón posee alcance limitado, puede ser. Léeme un poco la respuesta otra vez. El halo dice la razón es falible por la versatilidad de los sentidos. Ese está malo, ¿verdad? Sí. La Siguiente. razón es la... ¿Cómo? Siguiente. La razón es la única capaz de reconocer lo verdadero y lo falso. Siguiente. La razón está sometida a influencias externas. Siguiente. La razón es incapaz de conocer. Para mí la razón es capaz de conocer lo verdadero de lo falso. Distinguir lo verdadero de lo falso. Porque de eso Pues, ¿quién ve? tanto racionalistas como periodistas estarían de acuerdo que la razón puede distinguir lo verdadero de lo falso. Única capaz de reconocer lo verdadero y lo falso. Ok. Porque en el por ejemplo, nos dice la razón posee alcance limitado. Y eso era cierto para ellos, ¿no? Alcance limitado. Sí. No. La razón no tenía límites. Pero fue otra cosa que te quería preguntar también. Si me permitís, antes que termine. Nos falta 5 minutos, profe. No, tranquila, no. Pero voy a buscar. Me salió algo sobre. Estaba buscando. Sobre Santo Tomás. Decía. Este filósofo quería conciliar razón y fe. Santo Tomás que era profe, ¿verdad? ¿Qué filósofos te dan la respuesta en las respuestas? Acá me sale Luke, el primero. El segundo me sale Santo Tomás. El tercero Descartes. Y el cuarto Leibniz. Santo Tomás. Sí, porque San Agustín no quería, o sea, no quería conciliar. Él decía que todas las personas estaban supeditadas por él la iglesia. Pero tenía que hacer todo lo que te decía la iglesia. Sí. Santo Tomás más bien dijo, no, yo no creo que esto sea así. Yo creo que podemos conciliar fe y razón, que esto y lo otro. Así mismo, Patricia. Santo Tomás es la respuesta.
Gracias, profe. Em, entonces, la conclusión es que se rindió bien el examen. Eh, Creo que esto significa que ustedes van a rendir muy bien filosofía. La mayoría hizo 60 o más, algunos que llevan muy bien. Los que tienen 60 tienen que tienen que preocuparse por elevar un poquito más. Y los que hicieron 70 eso, ya pueden, no digo que se duerman en los laureles, pero pueden estar contentos con su rendimiento. Solamente les queda repasar y seguir estudiando, obviamente. Con eso me quedo contento porque se rindió muy bien. No sé, ¿ustedes le comunicaron ya las fechas de los exámenes o cosas como esa? Ya tenemos Profe, fecha. y no, yo no sé. Siento que va a haber simulacros que van a hacer otra vez. Ya no hay tiempo, si hasta el 25 nomás tenemos. Porque tipo estaban diciendo que va a haber otro simulacro general que es para los que no están en el cursillo, qué sé yo. Ah, eso a organizar otros. Viste que nosotros tenemos el cursillo de la facultad. Ujú. Está después el centro estudiante que también organiza su simulacro, que es lo mejor ellos están haciendo, pero yo no tengo conocimiento de lo que hacen ellos. Ah, pero nosotros vamos a rendir también ese, profe, ¿o no? Todos pueden rendir simulacro. No sé nomás si le van a cobrar o no. Ah, pero el examen, ¿cuándo era, profe? En marzo. En marzo. Va a empezar la primera semana de marzo. Y ya saben ya que vamos a rendir primeramente. No sé nomás la fecha. El 14, profe, está previsto el primer examen. Ah, Y no sabes que vamos a rendir primero. En la foto del grupo de info, cambiaron entonces porque a mí me dijeron que iba a ser la primera semana. Bueno, más tiempo para ustedes, mejor todavía. Acá me sale historia, por ejemplo. historia, lunes 14, psicología, miércoles 16, matemática, viernes 18, filosofía, lunes 21 y último va a ser lengua española el miércoles 23 y la revisión va a ser el miércoles 30. Ya pasar la profe. Ya pasar la foto, profe. Pasame, por favor. Qué suerte, tenemos tiempo todavía entonces para filosofía. Entonces, el viernes lo que vamos a hacer, quiero que ustedes hagan las preguntas para el viernes y vamos a socializar esas respuestas. Eso vamos a hacer el viernes. ¿Sí? Dale, profe. Bueno. Entonces, nos vemos el viernes, chicos. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.